¿Cómo se evalúa a la administración municipal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días ingeniera Patti, licenciado Vela, a la ciudadanía ambateña, gracias, que tengan un excelente día. Bueno, ya han transcurrido, estamos cerca de cumplir ya 4 meses en realidad, y lo que se podría evaluar es que ya creo que este momento ya debemos dar el siguiente paso, y yo me refiero al Ejecutivo y al Legislativo, a las dos funciones primordiales del GADMA, en el sentido de que ya la ciudadanía está pidiendo más bien ya ejecutorias. Si se ha venido diciendo que se va a marcar el antes y el después, creo que este es el momento de empezar a visibilizar el después en el tema de nosotros, por ejemplo, los legisladores, de generar ordenanzas, y que si es el caso, o empezar a hacer la fiscalización, que también es otro tema. En el caso de Diego Proaño, yo he pedido 7 informaciones para fiscalizar algunos asuntos de la administración anterior, pero también de la administración actual. En el caso de por ejemplo, de los parques, del parque del deporte, del parque de la laguna, del parque de las flores. También he pedido información sobre el terminal terrestre sur, sobre la marca Ambato, sobre el proceso de socialización del presupuesto participativo 2023. Son los temas que yo he pedido. De los vehículos públicos, cómo se está dando la utilización de vehículos públicos municipales. Son las cosas que yo he pedido. Recién, lamentablemente, solo se me ha entregado 2 de los 7 pedidos que he hecho, para poder revisar, analizar y, si amerita el caso, empezar una fiscalización. Son temas nuevos. ¿Por qué vehículos públicos? ¿Qué información está requiriendo? Le voy a decir, no solo porque requiero, sino porque he visto que hay necesidades para la seguridad ciudadana. Y dicen, es que no hay vehículos, es que no hay motos, es que no hay cómo movilizarse. Ese es lo que se dice de la seguridad ciudadana, referente al CONSECA o a todo lo que significa seguridad desde el lado municipal. Pero por otro lado, hay vehículos municipales que están subutilizados. Hay vehículos que se pasan días enteros ahí, sentados, estacionados con su conductor, esperando que algún director, algún jefe salga a hacer alguna cosa. Entonces creo que no está bien utilizado los bienes municipales, ahora que tenemos prioridades como el tema de la seguridad, por ejemplo. Ahora, bien, estos son los pedidos que se ha realizado al municipio de Ambato. Usted quiere conocer el antes y el después, y hay que decirlo, fueron varias obras entregadas en plena campaña política que no se sabe qué está pasando sobre ese tema. Así es, y justo para eso, precisamente, ingeniera Patti, usted como yo y cualquier ciudadano tienen esa misma pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Son obras nuevas y de recursos de los ambateños. Se abrieron, no sabemos si ya se entregaron, fueron inauguraciones, qué figura le dieron, cuánto costó. Yo estoy pidiendo desde el proceso de prefactibilidad del proyecto hasta la acta de entrega y recepción, y todos los involucrados, cuántos fondos se movieron, los tiempos, todo, porque después de eso, para poder decirle a la ciudadanía, mire, esto ha sucedido, y hay que iniciar el proceso de fiscalización. Vamos a un tema de hoy. Economista, al parecer el próximo martes, en sesión de Consejo Cantonal, se analizará el pedido de los transportistas urbanos de Ambato para incremento o no de pasajes. En consultas a la ciudadanía no hay ambiente para que se suban las tarifas, es decir, el pueblo no aceptará ninguna nueva tarifa. ¿Qué dicen los concejales? A ver, bueno, no hemos podido conversar en general, ¿no? Pero al menos mi criterio ha sido siempre analizar bien. Primero desde el lado de la ciudadanía, justamente, ¿qué impacto tendría un incremento? Incluso yo algún rato les pedí que se haga un estudio de hacer un incremento por partes gradual. Digo yo, a ver, vamos incrementando 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, y cómo le va afectando al bolsillo del ciudadano, del usuario. Eso es lo que yo he pedido, porque nos presentaron 2 informes, uno del GAD, otro de los transportistas. Se presentó por separado, ya lo vimos, se hizo incluso de mi parte algunas observaciones a esos informes. ¿Pero a cambio de qué? Se les ha dicho a los transportistas, a ver, ustedes están pidiendo un aumento, pero ¿a cambio de qué? No solo porque tiene que subir, porque ha subido el mantenimiento, todo eso, que es correcto, pero ¿a cambio de qué? Porque la ciudadanía, en cambio, dice, es un mal servicio, hay un maltrato, entonces tiene que ser... No hay conformidad, ¿no? Exactamente, entonces yo al menos he pedido eso, que digan los transportistas, si ellos piden un incremento, sin hablar de valores todavía,
a cambio, ¿qué van a dar ellos a la ciudadanía? Y esto es lo que estamos esperando. Al menos de mi parte, yo estoy esperando que los transportistas contesten se esto. trabajó en una ordenanza y se discutió sobre esa ordenanza. ¿Qué decía la ordenanza? El incremento. Viene el incremento. ¿Cuáles son las tarifas sobre las que se discutieron? Y sobre todo, el impacto, lógicamente, que tendrá en la colectividad. Claro, bueno, los dos valores que se conocen son los 40 centavos y los 35 centavos. A pesar que los transportistas presentaron un estudio de ellos que decía 49 centavos. Entonces yo mismo había preguntado, a ver, pero ¿cuál es el punto de equilibrio para que ustedes no pierdan ni ganen? Ellos decían, el punto de equilibrio es 35 centavos y para tener alguna utilidad, según ellos, era 40. Eso es el pedido de ellos. Está marcado este momento los 35 centavos, que podría ser la tarifa por la que tomen decisión los señores concejales. Personalmente, ¿usted qué diría sobre estos 35 centavos? Usted dice, no, si no hay ofrecimiento de mejora de la calidad, yo no estoy de acuerdo, pero no es que está el tema ligado al incremento. No está ligado, pero en las usted sabe técnicamente. En las mesas técnicas fue ese fue el pedido. Incluso cuando se les invitó a la ciudadanía, lo mismo se quejaba la ciudadanía del mismo tema. Economista, en otras palabras, usted diría sí al incremento a 35 centavos, sí y solo sí existe el compromiso de los transportistas. Y entonces, más bien, ¿cómo sería el compromiso de ellos? No que sea verbal, solo porque ese rato claro, ¿cuál sería la garantía? Exacto, que hay una garantía. Entonces, que la garantía sea ver durante 6 meses, etcétera, para que ellos demuestren efectivamente que hay. Porque ellos decían, vamos a hacer... Pero siempre ofrecen que van a mejorar. Y por eso mismo es que no quisiera que quede en palabra nada más o en un papel en letra fría, sino que quede con tiempos y con responsables. Ahí se podía pensar en el incremento. Ahora, economista, en diálogos que mantenemos con sectores ciudadanos en la calle sobre la posible alza de pasajes urbanos, algunos dicen que teniendo los transportistas a su favor informes técnicos, la crisis económica que soportamos los ecuatorianos no aguantará ningún incremento, ni un centavo. Esa parte era justo la que yo manifestaba, porque en realidad es técnico, o sea, no hay cómo hacer nada, son valores que salen, los números son demasiado fríos, pero también hay que ver del otro lado. Yo siempre digo, hay que ver del lado del usuario. A veces nos olvidamos de ver el estudio del usuario, solo vemos el estudio técnico de la municipalidad, de los transportistas, y no vemos el impacto. Y yo mismo ese momento les di calculando un posible impacto que puede darse en una familia de cuatro integrantes. ¿Cuánto podría subir? No tengo a la mano, pero que era $12 con algo al mes, que aumentaba de su gasto. Entonces dije, a ver, ese valor, ¿cómo le afecta a la familia de Ambato? Entonces analicemos también esa parte. Es que sí le afecta bastante. Nos estamos olvidando. 3, 4, 5 personas Así es. Yo hice cuenta de los 4 miembros que dice el INE, que es el promedio de una familia ecuatoriana, ambateña. Entonces hay que analizar de todos los medios, o sea, del usuario, del transportista, de la municipalidad. La situación de los transportistas también es terrible. El pedido viene de hace 2 años y la disposición legal, la norma dice que cada 2 años deben hacer la revisión, que no se ha hecho. Economista, el tema es controversial, ¿no? Sí, muy controversial, muy difícil realmente, porque también me pongo al lado de los transportistas. Y claro, ellos 2 años tienen sus unidades y para ellos ha subido todo. Pero en cambio la tarifa no ha subido. Entonces, ¿cómo es que sigue manteniéndose un negocio? Porque al fin y al cabo es un negocio, el transporte, como cualquier negocio. Si es que sigue subiendo la materia prima, los insumos, pero el producto final no sube de precio. Entonces sí hay que comprender desde ese lado también. ¿Qué compromiso para ustedes como concejales? Muy difícil. Porque ustedes llegan por votación popular, ustedes son representantes del pueblo, y una medida de estas podría volverles impopular, ¿no? Hay una reacción ciudadana. La verdad, esperamos tener mucha sabiduría, digo yo, ese día, para sopesar todo. O sea, ponernos en las manos del transportista, en su negocio, en su actividad, que él vive de eso, esa es su actividad productiva, que genera empleo, que mueve a la ciudadanía, y también ver desde el lado del ciudadano, cuánto le representa cada centavo que se pretenda subir. Economista, para evitar estas situaciones conflictivas, ¿es posible pensar en el futuro del transporte municipal, que hemos hablado algunas veces de esto, no? Bueno, es posible pensar en eso, ¿no? Incluso ayer ya se anunció que están haciendo un estudio para una posible empresa pública de transporte, entonces que podría ser el inicio de pronto por ahí de que se dé esa situación, pero se debería pensar. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa, aunque se haga cargo la municipalidad del transporte, como es en la ciudad de Quito, por ejemplo, también hay que pensar que no hay que ocupar el espacio que tienen los transportistas, que es el sector privado, y que hay que dar prioridad a la parte privada. Hay que tener mucho cuidado en esta parte para no golpear las susceptibilidades de nadie. En las últimas horas trasciende que los transportistas escolares, por ejemplo, los llevan alrededor de $70 por niño.
Seguro que si usted se pone a analizar eso, porque dice que no hay quien no está normado eso. No está normado, es probable que mejor les convenga ser transportistas escolares. A lo mejor, y lo que no queremos, claro, es alto eso, y a lo mejor no queremos realmente que suceda eso. Sí, es bien delicado porque después de los transportistas de servicio urbano van a venir el sector rural, va a venir seguramente el servicio de taxis. Así mismo es. Y todo el mundo va a venir. Entonces, por eso la decisión que se tome, la primera... Si incrementan a unos, van a pedir a los otros también, ¿no es cierto? Exactamente, es clave para lo que vendrá en adelante. Cambiemos de tema, señor economista. La desinformación va ganando terreno en Ecuador. Las redes están llenas de información sospechosa que desorienta a los ecuatorianos. La ciudadanía tiene que estar alerta para no ser presa fácil de los hackers pagados para confundir. Guerra de hackers, guerra de encuestas en el país, economista. Bueno, sí, lamentablemente el tema de encuestas se ha dicho una y otra vez, eso es psicológico realmente para las personas, porque a veces ven y el efecto triunfalista que tenemos, que vemos que está ganando tal o cual candidato, decimos entonces me voy por ese porque quisiera yo triunfar, no quisiera perder, es propio del ser humano y termina confundiendo, eso por un lado. Y por otro lado, las noticias falsas, que también están sueltas por todo lado, o cosas que no tienen ni siquiera pies ni cabeza. Yo he escuchado cosas que vamos a salir de la dolarización, que ya no vamos a tener dólares, que se va a cambiar de modelo económico. A ver, ecuatorianos, primero, el modelo económico está clarito en la Constitución, una economía social, solidaria y de mercado. Eso está desde el año 2008, que en la Constitución, que la moneda de uso legal de curso forzoso en el Ecuador es el dólar de los Estados Unidos. Entonces, para cambiar cualquiera de las dos cosas, o el modelo económico o la moneda, hay que cambiar la Constitución. No es que depende de un candidato venir y decir, voy a cambiar porque yo quiero. La Constitución hay que cambiar. Entonces, un poco la ciudadanía a veces se asusta de escuchar este tipo de noticias. ¿Pero es probable que la dolarización nos vote a nosotros? No, no es probable. Y yo le voy a decir por qué técnicamente. En Ecuador hay 77.000 millones de dólares en circulante entre la liquidez que tienen los bancos, las personas, las familias, el gobierno, entre dinero y cuasi dinero, lo que está circulando. Entonces, quien venga a ofrecer desdolarizar la economía o poner otra moneda diferente, tiene que decirnos cómo va a retirar 77.000 millones de circulación y poner una nueva moneda equivalente a eso en la economía. Que no existe. Es imposible realmente. Economista, usted ha viajado varias veces a los Estados Unidos y mucha gente lo hacía, ahora ya nadie quiere irse, ni siquiera de paseo, los inmigrantes, sí. Pero de paseo también implica algún peligro lo que está pasando en Nueva York. ¿Qué opinión tiene usted? Ahora ya estamos los ecuatorianos inmersos también en la posible destrucción de Nueva York, eso dicen las noticias internacionales. Sí, venezolanos y ecuatorianos. Exactamente, el alcalde de Nueva York es el que se ha pronunciado, es muy lamentable que nos tengan ya con ese estigma a nivel, bueno, en Nueva York es específicamente, porque en otras localidades la verdad no hay problema. Yo he visitado algunas otras ciudades y no hay ningún problema con los ecuatorianos, pero en Nueva York se le estigmatiza así de esa forma. A veces los compatriotas también no se acoplan al sistema de vida, a la cultura estadounidense, de neoyorquina, y termina siendo más bien presa de otros aspectos negativos. Economista, ¿por qué hay personas que ven diferente la crisis humanitaria, la crisis de países como Venezuela? Una candidata presidencial dice que en Venezuela están mejor que en Ecuador, que los venezolanos, 500.000 venezolanos hay en Ecuador en este momento, están regresándose a su país porque allá hay mejor sistema de vida que en Ecuador. ¿Qué cree usted? Es lamentable, y esa es otra de las cosas que a veces por falta de conocimiento hasta del sistema internacional se dice este tipo de cosas, cuando los ecuatorianos y el mundo entero, no solo nosotros, el mundo entero ha visto lo que sucede en Venezuela. Los venezolanos han tenido que emigrar, han tenido que ser expulsados de su país prácticamente para poder subsistir, para poder tener un plato de comida, estar mendigando en otros países, y que se diga esa situación no tiene ni pies ni cabeza, y lamentablemente es porque no se desconoce la realidad. Y yo le digo, yo estudié en Venezuela, yo pasé la hiperinflación de Venezuela justamente en los años en donde se estaba dando en los niveles más altos, se veía cómo la gente se moría de hambre, se veía la inseguridad ciudadana. Entonces no era que se daban las noticias, sino era una realidad, y creo que cerrarnos a esa realidad y querer engañarle al pueblo ecuatoriano es totalmente contrario. Con esto terminamos la entrevista, economista. Muchas gracias por ser siempre usted de frente con nosotros. 2.500 millones de dólares
anuncia que lo sacará del Banco Central del Ecuador, de la Reserva Internacional. Luisa González, candidata a la presidencia de la República, le quiere echar mano a dinero que no les pertenece. Y ya lo hizo Rafael Correa, ya lo hizo. Recordará que tomó la reserva, bajó la reserva, tomó hasta del encaje bancario, de las reservas bancarias, todo eso, porque yo recuerdo que... Caja chica, el IES. Exacto, el IES exactamente, que decía, es que hay que poner toda la carne en el asador, decía el presidente Correa, y ahora estamos viviendo las consecuencias. El IES al borde de la quiebra, el sistema financiero... Es muy peligroso, Es ¿no? peligroso, es que no, miren, ecuatorianos, las reservas internacionales no son exclusivamente del gobierno, son del sector privado, y no se puede tomar dineros privados. Eso sería una locura. Y por último, suponiendo que se tope la parte gubernamental de las reservas y se ocupen otras cosas que no sean internacionales, porque por eso tiene el nombre de reserva internacional, para cosas internacionales nada más. Si se toparía ese dinero, va a subir el riesgo país. La inversión extranjera que quiere venir al país sin reserva no va a querer venir. Es como que el licenciado Osvaldo Vela diga, ¿sabe qué? Ya no tengo auto, ya no tengo casa, pero deme nomás un préstamo. ¿Quién le va a dar un préstamo si atrás no tiene una garantía? Para eso también sirve la reserva. Así que esos son los grandes riesgos de las cosas que se dicen y no se sabe el efecto que puede causarle a la economía y a los 18.300.000 ecuatorianos. Bueno escucharle, economista. Ha sido un placer. Cuídese. El economista Diego Proaño en vivo en el noticiero más importante de la región. Que le vaya bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Vamos a la pausa para comerciales. Volvemos enseguida con mayor información en Extrema 92.5. Ya volvemos enseguida con ustedes.